Y vamos a empezar con Romanos 23. Por cuanto todos pecaron. Por cuanto todos pecaron. Es un versículo que los niños aprenden, ¿no? De memoria. Entonces, Pablo, somos pastores. ¿Por qué vamos a estudiar este texto? Hermanos, sabemos que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Pero ¿qué significa? ¿Qué significa? Se puede pasar una vida entera tratando de profundizar Romanos 3:23. Pero más, la gente afuera en la calle, cuando nosotros decimos, cuando proclamamos, por cuanto todos pecaron, de verdad, no significa mucho a ellos. Vivimos en una cultura hundida en el pecado, ¿no es cierto? El pecado es una parte de la vida, es una parte de la cultura, es una parte de las bromas. Usamos el pecado para vender cosas en el mercado. Los kioscos donde hay los periódicos, ¿no? Todo pecado. Somos una cultura en los Estados Unidos, una cultura también peruana. Amamos el pecado. Entonces, cuando hablamos del pecado, las personas no piensan bíblicamente. Ellos no saben cuán pecaminoso es el pecado. El mundo afuera no tiene ninguna idea cuán horrible es el pecado. Es el trabajo del predicador exponer las Escrituras, explicar cómo es el pecado y cómo reacciona Dios al pecado. No es suficiente simplemente decir, ¿sabe qué? Somos pecadores. Y a veces también nosotros como predicadores no tomamos en serio el pecado. A veces yo no observo a las personas cuando están practicando evangelismo. Y a veces, para ser amables, ellos dicen, ¿sabes qué? ¿No? Todos nosotros somos pecadores. Así, ligeramente. Mi mamá justo falleció de cáncer. Imagínense el médico cuando tiene que decir a mi mamá, señora, tienes cáncer. Imagínense él diciendo todo así. ¿Sabe qué, señora? Tienes cáncer. Qué feo, ¿no? Es una ofensa hablar así. De la misma forma, cuando nosotros como predicadores, cuando predicamos el Evangelio, nosotros tenemos que hablar del pecado, pero tenemos que saber cómo es el pecado ante un Dios santo. Pero para saber cómo es el pecado ante Dios, tenemos que conocer quién es Dios. Otra pregunta. ¿Cuántos meses has pasado solamente estudiando los atributos de Dios? ¿Cuántos años te has dedicado a estudiar solamente los atributos de Dios? Aún en las conferencias que tenemos, ¿no? Somos muy pragmáticos. Quiero saber cómo evangelizar. Quiero saber cómo hacer crecer una iglesia. Quiero saber cómo hacer esto. ¿Quién quiere conocer a Dios? Nosotros a veces, los evangélicos, funcionamos más como hombres de negocio que profetas. ¿Conoces a Dios? El pecado, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué no están ustedes temblando? Los puritanos antes, o siempre decían, cuando el hombre peca, no peca contra el alcalde de un pueblo chiquitito. No peca contra el presidente de un país. Peca contra el Señor de la gloria. No hay
no hay manera de explicar cuán asqueroso, feo, horrible es el pecado. Pero una de las tareas de un predicador es intentarlo. No solamente tenemos que proclamar a la sociedad, somos pecadores, o por cuanto todos pecaron. Tenemos que estudiar las Escrituras para que podamos presentar la evidencia cuán feo, horrible es el pecado y las consecuencias del pecado. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar, tenemos que profundizar, tenemos que pasar toda nuestra vida estudiando las Escrituras para que podamos presentar las evidencias, explicar lo que la Escritura dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, vamos a empezar. Hay que explicar lo que significa. Vamos a decir que hay un médico y tiene un paciente que él sabe que no va a escuchar nada. El médico sabe que este hombre no me va a escuchar. El hombre tiene cáncer, pero no me va a escuchar. El hombre necesita una operación, pero no me va a escuchar. Entonces, el médico, en amor, ¿qué va a hacer? El médico va a sentarse en su escritorio y va a empezar a juntar toda la evidencia. Evidencia tras evidencia, prueba tras prueba. Y de ahí va a ir al hombre y va a decir, tienes cáncer. Aquí está una evidencia, otra evidencia, otra evidencia, otra evidencia, otra evidencia. Y más, el cáncer que tienes es horrible. Aquí, ¿cuán horrible es? Otra evidencia, otra evidencia, otra evidencia. Nosotros tenemos que proclamar al mundo que todo el mundo ha pecado, pero a la vez tenemos que explicar lo que significa. Cuando nosotros predicamos evangelísticamente o cuando testificamos a una persona, nosotros tenemos que sentarnos y decir, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Ahora voy a usar las Escrituras para mostrarte qué significa y voy a seguir haciéndolo hasta que por medio de la obra del Espíritu Santo Dios comience a obrar en tu corazón. Y hay quebrantamiento y arrepentimiento. Usando las Escrituras. Ahora, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vamos a decir que somos jóvenes en la calle, nosotros. ¿Y dónde está hermano Pablo Chinchay? Hermano Edwin, ¿dónde está? Hermano Edwin, parece. Y tú me dices, oye Pablo, corre. ¿Por qué? Edwin dijo que te va a pegar. Y yo lo miro. Yo no voy a correr. Que venga pues. Vamos. Pero tú vienes, próximo día tú dices, Pablo, corre. ¿Por qué? Porque ese hombre allí atrás con el saco parece hermano. El grandote, parece. Usted. Tú dices, él te va a pegar, ya me voy. Ya me voy, es otra cosa. Si él se acerca a mí, oye, métete en mi bolsillo. No, él es otra cosa, gracias hermano. La gente en el día de hoy no tiene miedo del pecado porque no tiene miedo de Dios, porque no conocen a Dios, porque no estamos predicando a Dios, porque estamos tan ocupados como pastores que no tenemos tiempo para conocer a Dios. La tarea principal de un pastor es conocer a Dios. Una pregunta, ¿cuándo es la última vez que pasaste meses, quizás un año, enseñando tu congregación con respecto a los atributos de Dios? ¿Ves? ¿Qué estamos haciendo? La doctrina más importante, la teología propia,
la doctrina de Dios, los atributos de Dios. Una persona no puede entender cuán horrible es el pecado a menos que conozca quién es Dios. La mayoría de las personas tienen un Dios más o menos de este tamaño, que se puede meter en el bolsillo. No tiene miedo. Y no saben quién es. Ni en las iglesias evangélicas saben quién es Dios, porque no estamos predicando los atributos de Dios. Entonces cuando decimos, ¿por cuánto todos pecaron? ¿Y qué? O predicamos acerca de Dios, pero no predicamos acerca de algunos de los atributos más importantes, como la santidad, como la justicia, como la ira de Dios, o como el aborrecimiento de Dios. Voy a darles un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, Dios aborrece el pecado y ama al pecador? Está bonito, ¿no? El único problema es herejía. No es lo que las Escrituras enseñan. Hay varios lugares a través de la Biblia donde dice que Dios aborrece al pecador. Y vamos a hablar de eso. ¿Ves? Muchas veces predicamos cosas que hemos escuchado de otros, sin investigar. ¿Es verdad? Suena bien, me parece bien, pero ¿de verdad es lo que la Escritura enseña? Voy a darles un ejemplo. Vamos a Salmos capítulo 5 un ratito. Salmos capítulo 5. Versículo 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Dice que Dios aborrece la iniquidad? No. Dice que Dios aborrece a todos los que hacen la iniquidad. Pero tú me dices, pero Pastor Pablo, Juan 3:16 está en la Biblia. Sí, está en la Biblia, también Salmos 5:5. Muchas veces decimos un montón de cosas acerca de Dios que no son bíblicas. Cuando hablamos del pecado, también tenemos que hablar de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo reacciona Dios al pecado? La mayoría de las personas piensan que Dios es un Jesucito, o que es un abuelo viejo, tonto, o que es como Papá Noel. No es Jehová. Él da vida, Él mata. Él salva, Él juzga. Él ama, Él aborrece. Él es maravilloso, Él es terrible. No es un león domesticado. Es Dios. Una pregunta, ¿cuántas cosas enseñas simplemente porque otra persona te ha enseñado? ¿Y cuántas cosas enseñas porque es lo que se encuentra en la Escritura? Y aún en nuestros estudios, ¿cuántas cosas en la Biblia interpretamos por medio de la psicología? 98% de la consejería bíblica es nada más que psicología bautizada. Proviene de Freud, Rogers y Skinner, 3 hombres que aborrecían el cristianismo. Pero pastor, tenemos que usar la verdad que ellos tenían. No tenían verdad, y puedo probarlo. Entonces muchas veces nosotros, cuando hablamos de Dios o hablamos del pecado, hablamos a través de la influencia de la psicología en vez de a través de las Escrituras. Les voy a dar un ejemplo. Debemos amar a nuestro prójimo como. De este texto, ¿sabe lo que muchos enseñan? El cristiano tiene que amarse a sí mismo primero, porque si no, no puede amar a otro. Esa es una herejía tan grande de la psicología. Es horrible. Pero es lo que enseñamos. ¿Por qué? Porque no estamos enseñando la Biblia.
Hermanos, mira, los hombres de Dios tienen que estudiar las Escrituras. Es su tarea principal. Pero la mayoría de los pastores, porque están tan ocupados, ¿qué hacen? Se levantan en la mañana, oren algunos minutitos ahí. Quizás leen 10 minutos si pueden y salen para trabajar. Hay que hacer cosas. Vamos a una conferencia porque nos van a enseñar cómo evangelizar. Vamos a otra conferencia porque nos van a enseñar cómo hacer esto o cómo hacer esto. Pero ¿qué pasa con las conferencias? Vamos a aprender quién es Dios. Vamos a aprender cómo son los atributos de Dios. ¿Qué significa su ira? ¿Qué significa su amor, su aborrecimiento, su justicia? Tenemos que usar un montón de métodos porque no hay poder, y no hay poder porque no estamos enseñando la verdad, y no estamos enseñando la verdad porque no tenemos tiempo para estudiar. Pero tenemos folletos que podemos usar. No estoy en contra de los folletos, solamente somos pastores y predicadores, necesitamos más que folletos. Tenemos que tener un conocimiento de las Escrituras. Cuando hablamos del pecado, vamos a usar algunos versículos para ayudarnos. ¿Qué significa por cuanto todos pecaron? Según la Confesión Westminster y las confesiones bautistas, el pecado sucede cuando uno o un acto no se conforma exactamente a la persona y voluntad de Dios. Cuando un hombre hace algo que contradice lo que la Biblia enseña acerca del carácter de Dios o acerca de la voluntad de Dios, que es una expresión de su carácter. Y el pecado, ¿cuán horrible es el pecado? Voy a darles una ilustración de Gálatas. La Biblia dice que todos los hombres que no cumplen todo lo que se encuentra en las Escrituras, el hombre es bajo una maldición, ¿no es cierto? ¿Qué significa estar bajo una maldición? Significa que el hombre que ha pecado una sola vez, es tan horrible y asqueroso ante un Dios santo y un cielo santo, que la última cosa que el hombre va a escuchar cuando toma su primer paso para entrar en el infierno, la última cosa que va a escuchar es toda la creación aplaudiendo a Dios. Porque Dios le ha enviado al infierno. El hombre es tan horrible ante un Dios santo. Y ese es el problema en el día de hoy. Mira este versículo acá. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La interpretación moderna de este texto es, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero por causa del pecado no has logrado el gran plan que Dios tiene para ti. Es una interpretación nueva. Si vas a los comentarios antiguos no vas a encontrarlo. ¿Por qué usamos este método de interpretación? Tiene mucho que ver con la psicología. El hombre es todo. Dios tiene un plan para el hombre. No es lo que significa. En el contexto de Romanos capítulo 1 y también en los comentarios antiguos, lo que significa es esto. El hombre fue hecho con un solo propósito. Glorificar a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Y el hombre no lo ha hecho. En vez de servir a Dios y glorificar a Dios, el hombre se ha glorificado a sí mismo y se ha rebelado contra la ley de Dios. Y por eso Pablo dice en Romanos 1, 2 y 3, el hombre merece la condenación y nada más. Nosotros predicamos en el día de hoy como si el hombre fuera un víctima. No es un víctima, es un aborrecedor de Dios, que peca porque aborrece a Dios. Su vida está destruida porque aborrece a Dios y se ha rebelado contra Dios.
El hombre tiene que escuchar de las Escrituras qué significa ser pecador. Vamos a ver algunos textos empezando en el libro de Génesis. Génesis capítulo 6. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cómo es el corazón del hombre? La Biblia dice así. Ahora, el corazón del hombre significa la esencia del hombre. Se refiere a todo lo que el hombre es. Corrupto totalmente. Una vez yo estaba predicando en una universidad y después de leer el texto, un joven se acercó a mí y dijo, no estoy de acuerdo con tu interpretación del texto. Y yo le dije, no interpreté el texto, joven. Lo leí nada más. Y él dijo, el hombre no es así, hay algo bueno en el hombre. Yo le dije, joven, si yo pudiera sacar tu corazón y yo pudiera poner tu corazón en un DVD o una película, un video, si yo pudiera dar el video esta noche de todo lo que tú has pensado toda tu vida, joven, tú correrías de esta universidad y nunca regresarías porque tú has pensado cosas tan perversas que ni puedes compartirlas con tus mejores amigos. Y él dijo, sí, así es el hombre. Así es el hombre. Corrupto. Totalmente corrupto. Ninguna cosa buena en él. Lo que se llama la doctrina de la depravidad humana. La Biblia no enseña que el hombre es 50% malo, o 95%, sino 100% corrupto. Ahora vamos a otro texto. Génesis, capítulo 8, 21. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Esta palabra en hebreo puede significar desde su niñez, desde sus años más tempranos. ¿Hay que enseñar a un niño a pecar? ¿Hay que enseñarle a mentir? ¿Hay que enseñarle a ser egoísta? Nace así. Un teólogo ha dicho, usando la ilustración, la siguiente ilustración. Vamos a decir que tienes un niño de 18 meses en tus brazos. Y el niño ve tu reloj y quiere agarrar tu reloj. Y tú dices, no. ¿Qué hace el niño? Comienza a moverse, ¿no? Gritando, llorando. Él quiere de nuevo tocar tu reloj y tú dices, no. Comienza a gritar más, a llorar, a moverse. El teólogo dijo, si describimos este evento bíblicamente, podemos decir, si este niño, si este bebé tuviera la fuerza de un joven de 18 años, mataría a su papá, le quitaría el reloj y saldría del cuarto sin sentir culpa. Uno de los problemas en el día de hoy, por causa de la psicología, y mayormente la psicología cristiana, que no es cristiana, pastores y predicadores no más piensan que el hombre es tan malo como la Escritura dice. Pero así es, el hombre es. Vamos a Isaías 64. Versículo 6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia.
Imagínense un leproso acá. Un leproso. Cuando está sufriendo de la lepra, es horrible. Todo su cuerpo está pudrificando. Pero imagínense que nosotros queremos ayudarle, entonces vamos a Lima y compramos una tela muy fina y le vestimos al leproso en la tela fina, blanca que hemos comprado. ¿Qué va a pasar? En algunos minutos toda la contaminación de su cuerpo va a comenzar a pasar a la tela. Y la tela va a llegar a ser tan sucia como el hombre mismo. Esta es la razón por la cual el hombre no puede salvarse a sí mismo. Es la razón por la cual las buenas obras no salvan. Porque el hombre es totalmente corrupto. ¿Una vez has pensado por qué Hitler era así? ¿Una vez? ¿Es que él nació más pecador que tú? ¿O debemos culpar a la sociedad? ¿Por qué Hitler era peor que tú? ¿Una vez has pensado? Porque la Biblia dice que todos los hombres nacen igualmente depravados. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué no eres como Hitler? La Biblia enseña algo que no te va a gustar. Si no fuera por la gracia común de Dios obrando en el mundo, tú serías peor que Hitler. Cada hombre en la tierra sería peor que Hitler. Aún Hitler fue restringido en su maldad por medio de la gracia de Dios. El asunto es cada uno de nosotros, mis hijos también, cada uno de nosotros sería tan horrible, más horrible que Hitler si no fuera por la gracia de Dios restringiendo nuestra maldad. Es como Dios, para preservar el mundo, para que pueda hacer una obra de salvación, para preservar el mundo, Dios ha restringido toda la maldad de toda la humanidad con su gracia común. De vez en cuando, según sus propósitos, como con Faraón, Dios quita su gracia y permite que uno salga como Hitler. Pero lo que tienes que entender y lo que todos los que escuchan tus prédicas tienen que entender es el hombre. Hitler es un ejemplo perfecto de cada uno de nosotros. Cuando ves un loco en la calle, es un ejemplo de cada uno de nosotros. Cuando ves un drogadicto que está matando a todo el mundo, es un ejemplo de todos nosotros. Mira, tengo una pregunta, o bueno, no es una pregunta aquí porque hay tantas nubes, pero cuando estás en la sierra, en la noche, ¿no? En la sierra, muy hermosa la noche. ¿Por qué? Las estrellas. Están por todos lados, ¿no es cierto? Pero tengo una pregunta. Mediodía, ¿dónde están las estrellas? ¿A dónde se fueron? ¿Dios las metió en una bolsa? ¿A dónde se fueron? Están ahí, ¿no es cierto? Pero no puedes ver las estrellas. ¿Por qué? Porque las estrellas se ven mejor cuando detrás de ellas hay solamente noche, negro, un cielo negro, donde no hay luz, no hay nada, y ahí las estrellas resplandecen, ¿no es cierto? Cuando yo quería casarme con Charo, yo fui a comprar un aro, y yo estaba buscando un diamante, y el hombre en la tienda me dio un diamante, un aro, y yo le pregunté, ¿dónde está el diamante? Él dijo, acá. ¿Dónde? Acá. Yo no podía verlo. Pero él echó una tela negra y puso el aro, ¿no? En la tela negra. Y de ahí yo podía ver diamante. De la misma forma, muchas personas no pueden ver la gracia de Dios, la belleza de la salvación de Dios, porque tú no estás pintando los cielos negros. La razón por la cual el predicador debe predicar acerca del pecado
¿Por qué? Cuando tenemos un trasfondo negro del pecado del hombre, allí, de esta escena, resplandece la gracia de Dios como las estrellas en la noche. Y nosotros no estamos demostrando amor o compasión ni nada cuando no predicamos acerca del pecado del hombre. Mira, voy a mostrarles algo en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Me imagino que ustedes han estudiado el texto muchas veces, pero los primeros tres capítulos del libro de Romanos tienen todo que ver con el pecado del hombre. ¿Qué está haciendo el apóstol Pablo? Bueno, a veces yo escucho a los predicadores diciendo, el Señor no me ha dado un ministerio de condenación, sino salvación. Están malinterpretando lo que Pablo dijo, porque en los primeros 3 capítulos de Romanos, Pablo tiene un solo propósito, condenar todo el mundo. ¿Te das cuenta? Antes que escriba Pablo acerca de la salvación en Cristo, antes él pinta un cuadro horrible acerca del hombre. Y termina en versículo 10 de capítulo 3, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno, y termina diciendo en versículo 19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Pablo estaba escribiendo con un solo propósito. Él quería capturar al hombre, encerrar al hombre, encarcelar al hombre. De una forma para que el hombre no puede escapar. No puede escapar. Cuando nosotros evangelizamos o predicamos diciendo, ¿sabe que eres pecador? Ese es solamente el comienzo del trabajo. Sí, pastor, todos son pecadores, ¿no? Las personas hablan así porque no quieren sentirse a solas. Sí, todos nosotros somos pecadores, como si fuera a ayudar. Decimos, mira, la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Ahora, voy a explicarte lo que significa. No con un espíritu crítico, no con orgullo, no con enojo, quizás con lágrimas. Voy a explicarte lo que eres ante Dios. Muchas veces cuando hablo con personas, pero yo soy así porque mis padres o porque la sociedad o tú no entiendes las pruebas. No. Todo lo que estás diciendo, amigo, es una mentira. Tu vida es así porque tú eres un pecador. Todo lo que ha pasado es tu culpa. Ahora vamos a empezar. Eso es lo que dice Dios acerca de tu condición. Eso es lo que dice Dios acerca del pecado. Eso es lo que Dios dice acerca de tu rebeldía. Esto es lo que Dios dice acerca de ti, acerca de mí, acerca de todos. Y hablando del pecado, hasta que empecemos a ver quebrantamiento, arrepentimiento, humildad, algo. Mira cómo evangelizamos en el día de hoy. Como predicadores no estamos buscando casi nada. Solamente, ¿estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Quieres ir al cielo? ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Quieres recibir a Cristo? ¿Estás de acuerdo? Sí, ya, entonces está bien. No, como predicadores, nosotros nos sentamos con la gente. Ahora explícame. ¿Entiendes lo que te dije? ¿Sí? O los evangelistas que hacen preguntas que saben que los oyentes pueden contestar. Pero no, explícame, ¿qué significa ahora que eres pecador? De lo que te he mostrado en las Escrituras, muéstrame cómo responde Dios a tu pecado. Y esperando, viendo, mirando, observando. ¿El Señor está obrando en su corazón?
¿Hay arrepentimiento bíblico? ¿Tiene un corazón contrito? En vez de simplemente pasar por cada etapa evangelística y de allí pronunciarlo salvo. Ahora, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, vivimos en un mundo, voy a darles un ejemplo. ¿Cuán humanista es el Evangelio en el día de hoy? Dios hace todo lo que hace para su propia gloria. Dios hace todo lo que hace por causa de su amor para con sí mismo. Dios se ama a sí mismo más que todo lo demás. ¿Qué piensas? Vivimos en un mundo en el día de hoy. No, pastor, Dios ama al hombre más que todo. ¿De verdad? ¿Desde cuándo? ¿Dios ama al hombre más que todo? No. Si tú amas algo más que a Dios, ¿cómo se llama? Idolatría. Lo que tenemos que entender es que Dios es Dios. Él es digno de toda la gloria. Él debe amarse a sí mismo más que a cualquier otra cosa o persona. Es digno, pero nosotros no nos parece bien. No, Dios debe amarme a mí. ¿Cuántas veces he escuchado canciones en las campañas evangelísticas? Dios ama al hombre más que todo lo demás. No es cierto. El hombre no es el centro del universo. Dios es el centro del universo. Dios no hace todo lo que hace para salvar al hombre. Dios hace todo lo que hace para su gloria. Y es digno de hacerlo. El hombre no es la causa de todo. O la motivación divina. Es Dios. Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, pero no has alcanzado el plan por causa de tu pecado. No es lo que significa, psicólogo. Lo que significa es, Dios te ha hecho con un solo propósito, glorificarle, y no lo has hecho. Te has rebelado y no lo has hecho. Y por eso tu vida está casi destruida. Todo se centra en Dios, no en el hombre. Dios ama al hombre, de verdad. Él ha mostrado su amor en la cruz del Calvario, pero como predicadores nosotros tenemos que entender el orden. El hombre no es principal en el universo, Dios es principal. Dios no hace todo lo que hace para el hombre o por el hombre, sino por su propia gloria. Dios es número uno, no el hombre. Dios es el centro del universo, no el hombre. Personas dicen, si Dios está ahí en el cielo y está llorando porque tú no quieres recibir su salvación. ¿De verdad? ¿Puedes mostrarme en la Escritura? Pero Cristo en la tierra lloró. Sí, pero Cristo no está en la tierra en este momento. Ningún lugar en el cielo, en la Biblia, donde dice que Dios está llorando porque la gente le está rechazando. El famoso teólogo Tozer dijo, si todos los hombres llegan a ser ciegos, no va a disminuir la gloria del sol que resplandece. Y si todos los hombres se convierten en ateos, no va a disminuir la gloria ni la felicidad de Dios. Dios no necesita al hombre. Dios salva al hombre, no por causa del hombre, sino a pesar del hombre, para mostrar su propia gloria en la tierra. Pero tú tienes tanto valor ante Dios. No tienes.
Eres un rebelde, un criminal. Y si rechazas a Dios y vas al infierno y nadie va a estar llorando. Más bien todos van a levantar la mano y declarar que Dios es justo. ¿Ves? Todo se centra en el día de hoy alrededor del hombre y su necesidad. Pero no es así. Dios da vida, Dios destruye, Dios salva, Dios condena. Pero Dios no tiene necesidad. Tampoco necesita el amor del hombre. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una explicación más con respecto a este texto. Mire en Romanos capítulo 1, versículo 19. Romanos 1, 19 es la interpretación de verdad de Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente invisibles. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue tenebrecido. Es el significado de Romanos 3:23, cuando dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Fuimos creados para su gloria, Él merece nuestra alabanza y adoración, pero nosotros nos hemos rebelado contra Él y no hemos realizado el propósito que tenemos, vivir para la gloria de Dios. Tú dices, ¿cuál es la diferencia entre la interpretación histórica y la interpretación moderna? Bastante. La interpretación histórica, todo se centra en Dios y su gloria. La interpretación moderna, todo tiene que ver con el bienestar y el propósito del hombre. Ahora, dice, vamos a Romanos 3:23. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados. ¿Qué significa siendo justificados? Es muy importante. Muchas personas a veces piensan, bueno, ser justificado significa que Dios nos ha perdonado. No. La Iglesia Católica dice que la doctrina de la justificación significa que Dios nos da gracia por medio de los sacramentos. Dios nos da gracia y por medio de la gracia podemos vivir una vida santa ante Él y por medio de la vida santa y las buenas obras Dios nos salva. No. La justificación en las Escrituras es una declaración legal. Es muy importante. La justificación es una declaración legal. El momento que una persona cree en Jesucristo, Dios legalmente lo declara justo ante Él.